México le regaló el maíz al mundo hace 9000 años. Las antiguas civilizaciones mesoamericanas domesticaron esa planta sagrada, la convirtieron en su dios y en su sustento. Durante milenios, ser mexicano y ser hombre de maíz fue lo mismo. Pero hoy, en una ironía histórica devastadora, México depende de Estados Unidos para comer. El país que inventó el maíz ya no es dueño de su propia comida. ¿Cómo es posible que el creador haya perdido el control de su creación? La respuesta no está en una plaga ni en una sequía bíblica. La respuesta está en un documento firmado por hombres de traje en oficinas con aire acondicionado. Corre el año 1993. El muro de Berlín ha caído. La Unión Soviética se ha disuelto. Estados Unidos es la única superpotencia mundial y tiene una nueva estrategia para expandir su dominio. Ya no necesita invadir países con marines para controlarlos. Ahora usa tratados comerciales. La nueva arma es la globalización. En México, el presidente Carlos Salinas de Gortari tiene una obsesión. Quiere que México deje de ser considerado un país en vías de desarrollo y entre al club de los ricos, al primer mundo. Para lograrlo, negocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés, con Estados Unidos y Canadá. La promesa es seductora. Nos dicen que, al eliminar los aranceles y abrir las fronteras comerciales, México se modernizará, que llegarán fábricas, tecnología y empleos, que nuestros aguacates y tomates inundarán los supermercados de Nueva York. El discurso oficial tiene un eslogan potente: exportemos productos, no personas. Nos aseguran que el tratado creará tanta riqueza en México que la migración hacia el norte se detendrá por sí sola. El 1 de enero de 1994, el tratado entra en vigor. Salinas celebra. Pero ese mismo día, en las montañas del sur, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas. Declaran que el TLCAN es una sentencia de muerte para los pueblos indígenas y campesinos. Pocos entendieron entonces la profundidad de esa advertencia. Parecían rebeldes contra el progreso, pero el tiempo, trágicamente, les daría la razón. Lo que se firmó no fue un acuerdo entre iguales, fue una rendición incondicional del campo mexicano. Para entender por qué este tratado fue una trampa, hay que mirar la letra chica agrícola. El acuerdo establecía que México y Estados Unidos eliminarían los impuestos, aranceles, a la importación de maíz y otros granos. En teoría, esto suena justo. Libre competencia. Que gane el mejor productor. Pero la realidad estructural era brutalmente desigual. Era como poner a pelear en un ring de boxeo a un peso pluma contra un peso pesado, y permitir que el peso pesado use un bate de béisbol. Del lado mexicano, la agricultura se basaba en millones de pequeños productores, campesinos con parcelas de menos de 5 hectáreas, muchos de ellos trabajando tierras ejidales, comunales, dependiendo de la lluvia, temporal, y usando técnicas tradicionales. No tenían tractores guiados por GPS, ni sistemas de riego masivos, ni acceso a créditos baratos. Pero tenían algo crucial. Producían el alimento que sostenía a sus familias y a sus comunidades. Era una agricultura de subsistencia y cultura. Del lado estadounidense, la agricultura es una industria masiva. El Corn Belt, cinturón del maíz, en Iowa, Nebraska e Illinois, está dominado por corporaciones gigantescas. Usan maquinaria de última generación, semillas genéticamente modificadas diseñadas en laboratorios y fertilizantes industriales. Tienen economías de escala brutales. Pero la diferencia más letal no era la tecnología, eran los subsidios. El gobierno de Estados Unidos inyectaba y sigue inyectando
miles de millones de dólares cada año directamente en los bolsillos de sus agricultores. La Farm Bill garantiza que incluso si el precio del maíz cae, el granjero estadounidense gana dinero. El gobierno le paga por producir. El TLCAN obligó a México a eliminar sus aranceles y protecciones, pero no obligó a Estados Unidos a eliminar sus subsidios. Ahí estaba la trampa. El maíz estadounidense podía venderse en México a un precio por debajo de lo que costaba producirlo, gracias al dinero de los contribuyentes norteamericanos. Esto se llama dumping, y es una práctica depredadora diseñada para destruir a la competencia. México aceptó abrir sus fronteras a este maíz artificialmente barato. Los tecnócratas mexicanos, educados en universidades estadounidenses como Harvard o Yale, creían en la teoría de las ventajas comparativas. Su lógica fría era: si Estados Unidos produce maíz más barato, comprémoslo a ellos, y que nuestros campesinos se dediquen a otra cosa, como ensamblar televisiones o sembrar fresas para exportar. Ignoraron un detalle. El campo no es una fábrica que puedes cerrar y reabrir. El campo es la vida de millones de personas. Y el maíz no es un tornillo. Es la base de la alimentación nacional. A partir de 1994, las compuertas se abrieron. Trenes interminables cargados de maíz amarillo estadounidense comenzaron a cruzar la frontera hacia el sur. Era un maíz industrial, diseñado principalmente para alimentar ganado, no para consumo humano directo, pero era barato, ridículamente barato. El mercado mexicano se inundó. Los precios del maíz se desplomaron. Imaginen la situación de don Manuel, un campesino en Puebla. Se levanta a las 4 de la mañana, trabaja la tierra con sus manos bajo el sol, espera que llueva, cosecha su maíz criollo, nutritivo y diverso. Cuando va al mercado local a vender su costal, le dicen que no se lo pueden pagar al precio de antes. ¿Por qué?, pregunta. Porque el maíz gringo que llegó en tren cuesta la mitad. Don Manuel hace cuentas. Lo que le pagan por su cosecha ni siquiera cubre lo que gastó en semillas y trabajo. Está perdiendo dinero por trabajar. Al principio, intenta resistir. El próximo año será mejor, piensa. Pero el próximo año llegan más trenes. Y al siguiente, más. Entre 1994 y 2008, las importaciones de maíz de Estados Unidos a México se multiplicaron por 4. El precio pagado a los productores mexicanos cayó un 66% en términos reales. El gobierno mexicano, siguiendo el dogma neoliberal, desmanteló Conasupo, la empresa estatal que regulaba los precios y garantizaba la compra a los pequeños productores. También recortó los pocos apoyos que tenían los campesinos. Hay que ser eficientes, decían. El mercado se regulará solo. Pero el mercado no se reguló. El mercado masacró a los pequeños. Mientras los granjeros de Iowa compraban camionetas nuevas con sus cheques de subsidio del gobierno estadounidense, los campesinos mexicanos tenían que decidir entre comer o sembrar. La agricultura mexicana no colapsó por falta de capacidad o porque los mexicanos fueran flojos. Colapsó porque fue asfixiada financieramente. Cuando sembrar maíz dejó de ser negocio, ocurrió lo inevitable: el abandono. Millones de hectáreas quedaron ociosas. Los jóvenes miraron la tierra de sus padres y abuelos y entendieron que allí no había futuro, solo pobreza garantizada por un tratado internacional. Y aquí viene la consecuencia social más devastadora: el éxodo. La promesa de Salinas de exportar productos, no personas, se convirtió en una mentira cruel. Sin forma de sobrevivir en sus tierras, los campesinos hicieron lo único que podían hacer: migrar. Algunos se fueron a las ciudades de México, a vivir en cinturones de miseria, buscando trabajo en la economía informal. Pero millones miraron hacia el norte,
hacia el mismo país que les enviaba el maíz barato que había destruido sus vidas. Se estima que en los primeros 10 años del TLCAN, alrededor de 2 millones de campesinos mexicanos perdieron sus empleos. La migración de mexicanos a Estados Unidos se disparó a niveles históricos en la década de los 90 y principios de los 2000. No iban persiguiendo el sueño americano por gusto. Iban huyendo de la pesadilla rural mexicana provocada por el libre comercio. Las comunidades rurales se vaciaron. Pueblos enteros se convirtieron en pueblos fantasma, habitados solo por ancianos y mujeres, mientras los hombres en edad de trabajar estaban en California, Texas o Chicago, lavando platos o construyendo casas, enviando remesas para que sus familias pudieran comprar el mismo maíz extranjero que los había desplazado. Pero la tragedia no termina en la migración. Hay una consecuencia estratégica que pone en peligro la seguridad nacional de México hoy: la pérdida de soberanía alimentaria. Antes del neoliberalismo y el TLCAN, México era prácticamente autosuficiente en maíz. Producía lo que comía. Hoy, México importa casi el 40% del maíz que consume. Es el mayor importador de maíz del mundo, o el segundo, dependiendo del año. Esto significa que la alimentación del pueblo mexicano depende de decisiones que se toman en Washington o en la bolsa de granos de Chicago. Si hay una sequía en Estados Unidos, el precio de la tortilla sube en México. Si el dólar sube frente al peso, comer en México se vuelve más caro. Si mañana Estados Unidos decidiera cerrar la frontera por un conflicto político, México enfrentaría una crisis de hambre en cuestión de semanas. Entregaron la llave de la despensa nacional a una potencia extranjera. Y hay otra paradoja cruel. Nos dijeron que el maíz barato de EEU beneficiaría a los consumidores mexicanos, que las tortillas serían más baratas. Falso. Mientras el precio del maíz bajaba para los campesinos, el precio de la tortilla para el consumidor en las ciudades subió. ¿Por qué? Porque el mercado no quedó en manos de la libre competencia, sino en manos de monopolios. Dos grandes empresas gigantes, como Maseca, Gruma, capturaron el mercado de la harina de maíz. Ellas compraban el maíz barato, nacional o importado, y vendían la tortilla cara. El consumidor no ganó. El campesino perdió todo. Los únicos ganadores fueron los intermediarios gigantes y los agricultores subsidiados de Estados Unidos. Fue una transferencia de riqueza brutal de los pobres del campo mexicano a las corporaciones transnacionales. El eco de esa firma en 1994 resuena hoy en cada plato de comida en México. Hemos cambiado nuestra dieta. El maíz amarillo importado es industrial, pensado para engorda de animales y jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar líquida. Esto ha contribuido a otra epidemia: la obesidad y la diabetes. Cambiamos la dieta de la milpa, maíz, frijol, calabaza, chile, por la dieta procesada industrial. Hoy hay intentos por rescatar el campo. Se habla de prohibir el maíz transgénico, de volver a apoyar a los pequeños productores. Pero reconstruir lo destruido es mucho más difícil que romperlo. El tejido social rural está desgarrado. El conocimiento ancestral de miles de campesinos que murieron o emigraron se ha perdido. La historia del TLCAN y el maíz es una lección brutal para el mundo sobre lo que pasa cuando un país negocia desde la debilidad y compra el mito del progreso sin proteger a su gente. México no perdió su agricultura porque el campo dejó de ser fértil. La perdió porque sus líderes decidieron que era ineficiente que los mexicanos produjeran su propia comida. Decidieron que era mejor depender de afuera. Nos vendieron la idea de que estábamos entrando al primer mundo, pero en realidad estábamos entregando las llaves de nuestra propia casa.
La conquista económica fue exitosa. Estados Unidos no necesitó disparar una sola bala para controlar a su vecino del sur. Solo necesitó firmar un papel y esperar a que los trenes cargados de maíz hicieran el resto. Y esa es la verdad incómoda. Un país que no produce lo que come no es un país libre. Es una colonia con himno nacional.